hijos puedan valorar nuestras palabras. Y tiene que ver mucho con el hecho de que sean consecuentes. Lo que decimos con lo que vivimos. Bueno, Salomón le da muchos consejos a este hijo y vemos que muchos de los consejos que él le da, él no lo hizo. Él no los vivió. Porque al final de su vida él se apartó, se alejó, se desvió y sabemos el final que él tuvo. Entonces por eso es importante no solamente comenzar escuchando, sino terminar bien. No solamente es cómo comienzo, sino cómo terminamos. ¿Ya? Es ahí donde está el punto. Y en la vida cristiana es así. La vida cristiana no es tanto que usted puede comenzar con fuego en su corazón, un fuego, fuego, fuego de ir y alcanzar al mundo. El punto es que ese fuego se mantenga hasta el final de sus días, hasta que el Señor lo llame a su presencia o hasta que el Señor venga por su iglesia. Entonces, aquí le dice, no te olvides, y aquí es importante, eso es algo que, ¿qué le gustaría a usted que su hijo no olvidara a los que son padres? ¿Qué consejo usted le daría a su hijo para que él recordara siempre? Para que él tuviera siempre en su mente y en su corazón. Aquí le dice, no te olvides de mi ley. O sea, Salomón decía, hey, no te olvides, ya sea refiriéndose a la ley de Dios o a lo que él le había enseñado, pero le dice, no te olvides de esto, no te olvides de la palabra de Dios, si fuera en el caso de nosotros, que es lo más importante. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, mente, corazón, o sea, todo nuestro ser. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Sé consciente de esto. Entonces, sé consciente de los mandamientos, sé consciente de una vida de misericordia, sé consciente de la verdad. Llévalo siempre. El pueblo de Israel, y usted lo puede ver hoy día, ¿verdad? Cuando ve esas imágenes del muro del lamento, cuando están estos ortodoxos y tienen aquí esas cajitas, ¿verdad? En su mano derecha y en su frente, y ahí ellos están haciendo literalmente lo que la ley decía. Pero el punto no es solamente que yo tengo un recuerdo de esto aquí, pero que esté aquí y que lo pueda vivir. Ese es el punto. Ese es realmente donde debe estar la palabra de Dios en nuestro corazón. Podemos tener elementos externos que nos pueden ayudar a recordar, pero donde mejor va a estar es en el corazón, porque del corazón es donde sale todo lo demás. ¿Dónde está el pecado? El hombre, en el corazón. Es de ahí donde sale todo. Entonces, he guardado tu ley en mi corazón, decía David, para no pecar. Entonces, si tenemos la palabra, debemos guardarla y este es el consejo de Salomón, que obviamente debe haber sido el consejo de David. Pero él ahora se lo está dando a su hijo. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, aquí el asunto no es solamente tener una idea de la Biblia, pero el punto es llevarla a obedecerla. Podemos conocerla, pero si no la obedecemos es como que si no estuviéramos prestando atención a ella. Prestar atención quiere decir eso. No solamente que usted está escuchando hoy, pero que usted está tomando esto en su corazón y lo que Dios requiera de usted en cuanto a lo que usted escucha para poner en práctica, que lo haga. En obediencia a Dios. Y obediencia del corazón. Es ahí, desde ahí es donde viene todo. Acuérdense lo que Pablo dice, la piedad para todo aprovecha. Para todo aprovecha. Entonces, lo que nuestros hijos necesitan, lo que nosotros como cristianos necesitamos es la palabra de Dios en nuestro corazón, porque nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Y no solo aquí, sino que para la venidera, dice el apóstol Pablo en Timoteo. Entonces, esta es la exhortación.
para que nosotros podamos tomar esta palabra y la llevemos. Nunca se nos aparte de nuestro corazón, dice. Ahora fíjense en el versículo 5, que es uno de los pasajes centrales, pues así decir, de este libro, ¿ya? Habla de la confianza verdadera que uno debe tener en Dios. La palabra fíate también se puede traducir como confiar. Confía en Él. Confía en Jehová. Fíate de Jehová. Como dijimos la vez pasada, si usted realmente va a confiar en Él, lo va a obedecer. Eso es como parte de, usted muestra su confianza en Dios en su obediencia a Dios. No solamente cuando todo está bien, sino cuando el asunto pareciera que no está bien. De todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y la referencia aquí a enderezar veredas es una referencia a despejar el camino. Él es el que despeja el camino. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 3, y en el capítulo 45, versículo 13, se refiere a eso, que preparan sendas, que preparan el camino. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vino como Elías a cumplir? Yo soy el que clama en el desierto, el que endereza el camino para el Mesías. Bueno, Dios es el que nos va a enderezar, Él va a ir despejando nuestros caminos, pero vea qué interesante aquí el consejo para vivir una vida de confianza en Dios. Es lo que le dice, fíate del Señor. Debe ser digno de confianza. Para que alguien sea digno de confianza, usted lo tiene que conocer. Porque entre más lo conocemos, más confiamos en Él. Pero si usted me conoce por primera vez y yo le digo cualquier cosa, yo te voy a ayudar en tal o cual cosa, usted dice, es posible a lo mejor. Pero si usted me conoce por años, de años, y que lo que yo le digo a usted es algo que se va a hacer, entonces usted confía en Él. Bueno, lo mismo con Dios. Una de las cosas que hoy día hace que el pueblo de Dios se disperse y caiga en todas esas falsas enseñanzas es la falta de conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. Entonces, como no hay conocimiento de Dios, no sirve sencillamente leer el pasaje donde dice que Dios edifica su iglesia. Entonces los cristianos, ¿qué están haciendo? Ellos están tratando de edificar la iglesia del Señor a su manera y no confían en que el Señor lo pueda hacer, descansando en Él. O en otras circunstancias. Nosotros por naturaleza somos dados a eso, a confiar en algo o en alguien más. Y nos alegramos cuando alguien nos da su palabra de que nos va a ayudar. ¿Cuándo nos alegramos? Cuando usted lee la Biblia, cuando el Señor dice, hey, yo estoy contigo todos los días. No nos alegramos a veces. Pero cuando alguien me dice, no, yo te voy a apoyar en esto, wow, qué bueno. Pero Dios ya lo dijo. Nosotros somos propensos a buscar el confiar en alguien más. El Señor dice, hey, está bien, pero cuidado, confía en mí. Porque el único que no va a defraudarte nunca es Él. Nunca va a fallar. Nunca. Nunca va a llegar tarde. Nunca te va a abandonar. Nunca. Todos los demás te pueden y te van a fallar. Y a veces, aún así, no confiamos en Dios. Y aquí dice, fíjate del Señor, confía en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. ¿En quién tenía que confiar este hijo de Salomón? En el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Porque a través de la vida de ellos Dios había obrado y Dios había levantado esta nación y ellos estaban ahí ahora. Ahora nosotros podemos también confiar en el Dios que ha hecho todo lo que nosotros vemos hoy. Y Salomón va a hablar acerca de eso, de lo que el Señor ha hecho. Entonces dice, fíjate del Señor, confía en Él. No solamente en tu salvación, sino en todo lo que tenga que ver con tu dirección en tu vida. Por eso el apóstol en el libro de Hebreos escribe,
puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Corramos pues esta carrera, despojándonos de todo lo que nos impide correr. Si tú pones los ojos en Jesús y confías en Él, tú siempre vas a saber hacia dónde debes ir. Siempre va a haber dirección. El problema es cuando nosotros dejamos de mirar al Señor o comenzamos a comprometer nuestra confianza en el Señor. Entonces, ¿en quién debe confiar usted? Porque, bueno, yo voy a confiar en mí. Vea lo que dice Jeremías en capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, a veces usted debe tener esa desconfianza de usted mismo. Reconocer que muchas veces no sabemos lo que nos conviene. No sabemos a veces lo que es mejor. Muchas veces nosotros no somos capaces ni siquiera de guiarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? No, yo confío en mí, en todo. Ese es hoy día el concepto. Confíe en usted, sea usted líder, saque el gigante y esto y aquello. La Biblia dice totalmente lo contrario. Cuidado. ¿Qué dice el mismo Jeremías en el capítulo 17, versículo 9? Con el corazón, engañoso. Pero cuando, siga tu sueño, sigue tu corazón. No lo siga. Siga a Cristo. Fíate, confía en Él. La palabra fiarse o la palabra confianza aquí se refiere a una persona que está boca abajo, que está indefenso. Aquí estoy. Es como un hombre que es derrotado por un general y se rinde y dice, aquí estoy, ante este conquistador. Me entrego completamente a Él. También tiene la idea de un sirviente esperando el mandamiento del amo, con un corazón listo y dispuesto para obedecer. Fíate en Él. Entonces, fiarnos en el Señor es algo que debe llevarnos a nosotros a morir, a nosotros. Es dejar de depender de nosotros. Dejar de depender de cada persona y confiar en el Señor. Apóyese en el Señor. Eso no quiere decir que usted no puede tener amigos y no puede, sí, pero sepa que la mayor confianza o en la persona que usted puede poner su mayor confianza y toda su confianza es en el Señor. Es en Él. Porque Él no nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Dice, hazlo de todo tu corazón. Si queremos que realmente exista esa confianza en Dios, debe ser completa. Poner la mitad de la confianza en Dios y poner la mitad de confianza en otra cosa es no confiar en Él en absoluto. Es no confiar en Él. Y esto es lo que le dice aquí. Toda nuestra confianza, ese debe ser nuestro esfuerzo todo el tiempo. Conscientemente y consistentemente debemos depositar nuestra confianza en Él. Todo el tiempo. Entonces, no confía en Dios muchas veces es producto de nuestro orgullo, es nuestra carne. Porque pensamos que nosotros podemos hacer el asunto. Y hay gente que está parada sobre la roca y sobre la arena. Y están así. Y están tratando de decir que confían en Dios. Tarde o temprano te vas a empezar a hundir de la arena. Y te va a jalar y te va a jalar y te va a sacar. La verdadera confianza se ve en el hombre que está cimentado sobre la roca. En Cristo Jesús. Venga lo que venga. Entonces yo sé que a veces nos pasa a nosotros. En nuestro corazón a veces es difícil confiar en ciertas áreas de nuestra vida. Pero ahí es donde Dios nos exhorta aquí. A lo mejor no vamos a confiar en el Señor así como perfectos, porque somos imperfectos. Pero debemos hacer el esfuerzo, ser consistentes en hacerlo de la mejor manera posible. Entonces es lo que dice aquí. Confía en el Señor. Confía en el Señor. La incredulidad nos va a llevar en contra. El desafiar a Dios siempre nos va a llevar a irnos en contra de Dios.
siempre nos va a alejar de Dios. Por eso dice de todo tu corazón. Ahí es donde debe estar. Como sus hijos confían en usted. Así usted debe confiar, ¿ya?, en su Padre Celestial. ¿Cuánto más, dice vuestro Padre Celestial, nos dará todo a aquellos que creen en Él, a aquellos que confían en Él? Es la confianza. Por eso oramos y por eso pedimos. Una de las formas en que usted está mostrando si realmente está confiando en Él es qué tanto usted pone delante de Dios en sus oraciones. Porque la oración es una muestra de humildad, es una muestra de sumisión, es una muestra de ir donde la persona que realmente puede ayudarnos. Y confiamos en que Él nos escucha y también confiamos de que Él nos responde. Ahora nos responde, pero no como a veces nosotros quisiéramos, pero nos responde. Debemos aprender a recibir un no por respuesta. Hoy día estas ideologías o estas nuevas filosofías de crianza, ¿verdad?, en donde no se les quiere a los niños que se les diga no use la palabra no. Por eso tenemos personas que no saben luchar o no saben enfrentar las frustraciones de la vida. Ahora Dios nos puede decir perfectamente no. De hecho, aquí más adelante nos va a decir, say no, de lo que no debemos hacer. No debemos hacer. Entonces, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra prudencia aquí se puede traducir también como discernimiento. Entonces, deje su propio discernimiento o entendimiento y comience a confiar en Dios y en su comprensión. ¿Quién sabe mejor todo? ¿Quién conoce el plan completo? No nos apoyemos en muletas rotas. Hay muchos que se apoyan en eso. Apoyémonos realmente en el Señor. Entonces, nuestra dependencia es en Él. Entonces, cuando no estamos confiando en Él, estamos mostrando de que somos necios. Como lo describe aquí en el libro de Proverbios. El necio es una persona que no reconoce al Señor. Fíjate, dice, reconócelo en todos tus caminos. Todo lo que usted hace debe hacerlo honrando a Dios. Todo lo que hacemos. Entonces, cada cosa que yo hago en mi vida, yo debo preguntar si esto trae honra a Dios o no. No si lo puedo hacer. Porque esa es la pregunta equivocada. Porque hay muchas cosas que yo puedo hacer, pero que no necesariamente van a traer honra a Dios. O van a edificar al hermano en la fe. Entonces la pregunta no es si lo puedo hacer, sino la pregunta es, ¿en qué honra esto a Dios? ¿En qué edifica esto a mi hermano? ¿Cuánto me hace más como Cristo lo que yo hago? Entonces cada vez que usted va a hacer algo, debe cuestionarse eso. Usted tiene la libertad, yo tengo mi libertad. Pero debemos invitar a Dios a que entre en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. En cada área, con cada conducta cotidiana que yo tengo, yo debo honrar a Dios, reconocerlo. En todo lo que hacemos, dice aquí, en todos tus caminos. Ahora, el asunto aquí es, ¿cómo usted reconoce a Dios? Para poder reconocer a Dios, ¿ya?, en todos sus caminos, primero tiene que aprender a conocer a Dios. Y para eso es la experiencia personal. Usted y Dios. Entonces, ¿qué debe hacer? Bueno, debo orar, Señor, esto que agrada. ¿Te agrada? ¿Esto está realmente, te estoy reconociendo en este camino que estoy llevando? ¿Estoy trayendo gloria a tu nombre? ¿La gente realmente puede ver a Cristo en mi vida? Entonces, reconócelo. Y cuando usted lo reconoce, cuando usted entiende, cuando usted comienza esa relación íntima y directa con Él, Él va a ir mostrándole qué es y hacia dónde debe ir. Dice, y Él enderezará tus veredas. Esto es lo que Dios hace en respuesta. Si usted confía en Él, Dios te va a guiar. No a mi manera, sino a la manera de Él. Entonces,
Confía en el Señor con todo tu corazón, reconócelo y Él se va a encargar de enderezar tus caminos. Por el camino que nosotros estamos ahorita, eso va a hacer que Dios sea glorificado. Porque si estamos confiando en Él, Él nos está guiando. El mejor lugar para estar es en la voluntad de Dios. Y el que sabe la voluntad de Dios, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Aprender, conocer, reconocer, rendirme, poner en práctica lo que el Señor me está enseñando. Entonces, esto es lo que dicen. Reconocer y confiar en el Señor. Hoy día una de las cosas que hoy día podemos ver, y uno de los problemas es que se ha perdido, es la reverencia a Dios. No hay reverencia a Dios, no hay temor a Dios. En muchos. Y porque lamentablemente los énfasis que se están dando entre los mismos cristianos en áreas de matrimonio, en áreas de jóvenes, no tienen nada que ver con el temor a Dios. No enseñan la palabra de Dios, no le enseñan a reverenciar a Dios. Por eso hacen y deshacen. Y terminan en las condiciones en las que terminan. Una de las cosas que nunca se nos debe a nosotros olvidar de enseñar a nuestros hijos es el temor a Dios. Reverencia a Dios. Respete a Dios. Y a veces nosotros como padres tenemos un problema. Permitimos a nuestros hijos que hagan o digan cualquier cosa bajo nuestro techo en contra de Dios, si los permitimos. No debiera ser. ¿Sabían ustedes lo que hacían en la antigüedad cuando los hijos eran contumaces y rebeldes y se rebelaban en contra de Dios? ¿Qué hacía el padre? Ay, pobrecito, no, es que tiene problemas, está traumado. No, a la puerta, a los ancianos, y los ancianos juzgaban. Y si había que apedrearlo, lo apedreaban. Y no era tirarle una piedrecita como las que habían ahí antes del tren. No, ahí era sepultarlo. Honra al Señor honrando a tus padres. Es la manera. Es la forma. Y eso es lo que Dios. Pero hoy día no hay respeto, no hay temor a Dios, porque la gente no conoce realmente quién es Dios. Los cristianos no conocen realmente quién es Dios. Porque si conocieran realmente quién es Dios, lo único que debería existir en nuestro corazón es humildad. No hay de qué enorgullecerse. Entendiendo quién es Él y reconociendo quién soy yo. Y su gracia me ha salvado. Y por eso puedo confiar en Él. Entonces debemos confiar en Dios. Y permitir que Él dirija nuestros caminos. La pregunta frecuente que hacen los creyentes es ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y aquí Salomón da la respuesta. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Primero, ponga su confianza en Él. Queremos saber la voluntad de Dios, pero no queremos confiar en Él. No, primero tiene que aprender a confiar en el Señor. Segundo, decidimos no confiar en nuestra propia opinión, en nuestra propia comprensión, sino que en vez de eso lo que hacemos es, nuestra prioridad es la palabra de Dios. Ahí es donde nos enfocamos, prestamos atención a eso. Yo sé, yo tengo experiencia, yo esto, yo aquello. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? No andamos por intuiciones. Esto sí, como que pinta para bueno. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Y tercero, decidimos reconocer y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, ¿quiere conocer la voluntad de Dios? Ponga su confianza en Él. No confíe en su propia comprensión o opinión, sino que preste atención a la palabra de Dios y póngala por prioridad, porque es la revelación de Dios. Dios ha hablado de muchas maneras, dice, y ahora ha hablado por el Hijo. Aquí está. ¿De qué se trata la Biblia? De Jesucristo. Desde Génesis, Apocalipsis. Ahí está Cristo. No, es que en el Antiguo Testamento no está. No han leído entonces el Antiguo Testamento. Ahí está. Ahí está. Y
honra a Dios con todo lo que hacemos. Entonces, la disposición para obedecer es el primer paso para conocer la voluntad de Dios. Disposición para obedecer. Entonces, ¿qué hago? Confío en Él, no me apoyo en mi propia opinión, ¿ya? Estoy dispuesto a confiar en Él y a reconocerlo en todos sus caminos. Y cuando usted camina así, cuando usted va así, por medio de su caminar con el Señor, usted se va dando cuenta de que Dios va guiando sus pasos. Y va a llegar a lugares en donde usted de otra manera no hubiera llegado. No estaría ahí. Entonces Dios trae. Sí, yo sé, usted puede decir, bueno, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Bueno, cosas prácticas que usted puede hacer. Pregúntese, bueno, hacer esto o no hacerlo, ¿trae paz o no trae paz a mi vida? Si voy a hacer esto, voy a estar inquieto, voy a estar como, wow, como con un corazón agitado, o trae paz a mi vida. El Espíritu Santo te va a guiar. Te va a guiar. Y puedes ver por medio de la experiencia que estás teniendo que Dios va a dar paz en medio de la situación. Y vas a darte cuenta que esa es la voluntad de Dios en tu vida y en la vida de cualquiera. Ahora, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Caminar con Dios de la manera correcta siempre nos va a llevar a vivir una vida de humildad y de reverencia a Dios. Siempre. No seas sabio en tu propia opinión. O en otras palabras, nunca te jactes de tu propia sabiduría. Yo no necesito información, yo ya lo sé. Y a veces usted habla con, no, si yo ya lo sé, entonces si lo sabe, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo vive? El punto no es solo saberlo, el punto es vivirlo. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, apoyarse en nuestra propia opinión es cuando comenzamos a creer que mi sabiduría, mi inteligencia, mi capacidad, mis talentos son más grandes que los de Dios. Entonces ahí vamos en un terreno muy, muy peligroso. Nos empezamos a envanecer y empezamos a ir en ese espiral descendente, no ascendente. Porque el que se enorgullece, el que se exalta, Dios lo va a llevar abajo. Dios lo va a llevar abajo. De hecho, Dios dice que resiste a ese tipo de personas. Dios lo resiste. Entonces, dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. O sea, este es el resultado natural de confiar en Dios. Fíjense, aquí el punto es el punto es que hoy día a veces lo que nosotros estamos recibiendo es, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, pero no te enseñan lo que Dios ha hecho. Primero, lo que Dios hizo, puedes confiar en lo que Dios hizo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Somos completamente salvos, no casi salvos, completamente salvos. Bueno, si Él murió en la cruz, Él se levantó entre los muertos, todo lo que Él dijo que Él iba a hacer y que nos iba a dar, yo puedo confiar en que Él lo va a hacer. Entonces, cuando yo veo esto y entiendo esto en mi vida y en mi corazón, confío en Él. Y mientras confío en Él, ¿qué hago? Me aparto del mal. No es que estoy apartando del mal, no, primero me confío en Él y el mal se va alejando. Ya lo necesitas. Ya lo necesitas. Entonces, por eso es como cuando la gente habla hoy día de esos conceptos de que necesita liberación y este tipo de cosas y este tipo de cosas, eso no resulta. Primero, no es bíblico para los cristianos. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Juan 4:4? ¿Quién está en usted? Es Dios. El Espíritu Santo está en usted. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A quién va a limpiar? ¿A quién va a sacar? El problema es cuando usted va
y lo único que usted recibe es solamente cosas que tienen que ver con lo externo y justificando su pecado con, es que el problema suyo es su mamá, el problema suyo fue cuando usted era niño, el problema suyo es eso. No, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Todas las cosas son hechas nuevas a los que creen en Él. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Es llenarse de Él. Cuando usted se llena de Él, entonces lo demás tiene que salir. Va a salir. Y le va a dar a usted libertad para vivir. Acuérdense, ¿dónde hay libertad? La verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? ¿Se acuerda que Pilato preguntó? Bueno, Cristo es la verdad. ¿Qué necesita la gente? A Cristo en su vida. Conocerlo en su palabra, experimentarlo en su vida. Y más de Él, menos de nosotros. Y cuando eso ocurre, confiamos en Él, llegamos a conocerlo mejor. ¿Y qué? Usted comienza a apartarse. ¿Por qué? Del mal. ¿Por qué? Porque usted teme al Señor. Y usted quiere apartarse de todo lo que Dios odia. Porque usted conoce al Señor. Usted no quiere vivir en algo que a Dios no le agrada. Pero ¿cómo sabe eso? Porque comienza a conocer al Señor. Entonces usted es cada vez más atraído hacia Dios y más alejado hacia el mal. Entonces, ¿qué debo decir? Ven, acércate a Cristo. No va a haber ningún cambio. Solamente porque dejes de hacer el mal. No, tienes que venir y llenarte de Cristo. Porque hay gente que puede tener muy buenas intenciones y de hecho hay personas que dejan de practicar ciertas cosas que son malas a veces para su cuerpo. Pero el problema mayor está en su corazón. Y eso no soluciona nada. No soluciona nada para lo eterno. Transitorio, probablemente. Pero para lo eterno tiene que ver en el corazón. Y para eso usted necesita a Cristo en su vida. No es otra cosa. Llenarse de Él. Dice, será medicina a tu cuerpo. Una vida de entrega y confianza en Dios también va a recibir ciertos beneficios de salud. Va a recibir, probablemente, una mayor sensación de paz, de fortaleza. Y en medio de, inclusive de la enfermedad, usted puede tener paz. Porque usted conoce al Señor. Y sabe que aquí esto es pasajero. Lo mejor está por venir. Y puede tener paz. Y puede entregar completamente su vida a Dios. Entonces, Dios produce todo esto. Honra a Jehová, dice en el versículo 9. Entonces, vea cómo va progresando. Ya, primero usted, el ser, lo que es usted. Pero ahora el Señor dice, bueno, con lo que usted tiene. ¿Cómo debe usted vivir? ¿Cómo debe caminar correctamente con Dios con respecto a sus posesiones? A sus posesiones. Entonces Salomón le dice, honra a Jehová con tus bienes. Literalmente le dice, honra profundamente a Jehová con tus riquezas. Es lo que le dice a su hijo. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, yo le digo a usted, yo confío en Dios. Y usted me dice, qué bueno. Entonces usted me dice, yo también confío en Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo demuestro? ¿De qué manera yo demuestro que confío en el Señor? Con todo mi corazón. Bueno, aquí Salomón está dando una lección práctica con lo que tenemos. En una forma de honrarlo generosamente a Dios. Fíjate, dice aquí, dando todo lo que tenemos. Ahora, ¿por qué yo puedo darle al Señor? Porque yo sé que Él es el que provee.
Yo no le doy al Señor porque yo no lo conozco como mi proveedor. Porque yo no le doy al Señor porque yo creo que yo me gano el dinero. Pero no lo entiendo a Él o no lo reconozco a Él como el proveedor, el Señor de toda la tierra, dueño de todo. Ahora, Dios no necesita nuestro dinero y eso está muy claro. Está muy claro. Pero Dios sabe que una de las formas de mostrarnos dónde está nuestro corazón es con los bienes. Ahí es. Y lamentablemente hoy día, si usted se fija, hay mucha gente que pelea por bienes. Usted ve esos divorcios en Hollywood y todo, ¿y por qué pelean? Porque nadie quiere perder nada. Nada. Y a veces los mismos cristianos entran en el mismo juego. ¿De quiénes son los recursos inagotables? ¿Suyos o de Dios? Es de Dios. Entonces, sí, yo creo eso. Pero entonces Dios dice, ok, este es el paso. Honra a Dios con tus bienes. Este misionero David Livingstone decía esto con referencia a las posesiones. No concederé valor a cualquier cosa que tenga o pueda poseer, excepto en relación al reino de Cristo. O sea, no voy a conceder valor a ninguna de las cosas que yo tenga o pueda poseer, sino excepto a lo que tenga que ver con el reino de Cristo. Entonces, dice ahí, da al Señor. Cuando usted da al Señor, usted está reconociendo que Dios es el que provee. Ese es lo que él está diciendo. Dice, con las primicias de tus frutos. Las primicias, lo primero. A Dios debemos darle lo mejor y lo primero. ¿En dónde está en su lista el dar a Dios? ¿En qué lugar? Dice, no tengo ninguna lista. De hecho, no tengo ni siquiera presupuesto para la casa. Gasto, no, debemos ordenarnos. Dios dice ahí, lo primero y lo mejor. ¿Se acuerdan cuál era el problema en Malaquías? Comenzaron a darle lo defectuoso al Señor. Es lo que hacían. Todo lo que nunca se lo darían a otro ídolo, se lo darían a dar al Señor. Y por eso Él dice, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Y aquí dice, hónralo con todo lo que tienes. Dice, todas las primicias de todos tus frutos. O sea, técnicamente hablando, cosas materiales. Es lo que está diciendo. Es como debe ser. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando usted confía en Él. Entonces, cuando usted confía en Él, nadie tiene que coaccionarlo a usted a dar. Ni manipularlo. Ni jugar con sus sentimientos. Ay, que si no nos dan, esto se va a morir. Se va a acabar. Y el reino de Dios se va a frenar por esto. No. Pero es nuestra responsabilidad. El dar es una responsabilidad que usted tiene entre usted y Dios. Usted y Dios. Cada uno debe traer, dice el apóstol Pablo, de acuerdo a cómo haya prosperado en su vida, sus frutos. Apartar para el Señor. Y el Señor dio, sí, claro, el Señor estableció principios para dar. En el Antiguo Testamento Él les hablaba del diezmo a ellos. Que hoy día están atacados el diezmo, lamentablemente. Pero es algo que Dios estableció. El problema no es el diezmo, el problema son las personas. Ese es el problema. Pero el Señor está diciendo ahí en Corintios 8, de acuerdo a cómo haya prosperado. Entonces, ¿cuánto usted ha prosperado? Eso es de acuerdo a cómo usted tiene que dar. Como propuso en su corazón. Vea, es algo entre usted y Dios. Aquí no hay una lista de quién da y quién no da, porque eso a nosotros no nos interesa. Saber quién da y quién no da. Pues nosotros no dependemos de eso. Es un asunto entre usted y Dios. Nada más. Y Dios
le va a pedir cuenta a usted por todo lo que Él le dio a usted y cómo lo administró. Entonces yo un día voy a estar frente al Señor y voy a decir, Señor, ¿qué hice con todo lo que tú me diste? Aquí está, lo guardé bajo la cama. Porque tuve miedo, Señor. Tuve miedo. Y eso dice, hey, podría dejarlo puesto al banco. O sea, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y fíjense una cosa que es interesante. La Biblia habla mucho acerca del dinero. O sea, el dinero no es malo. Pablo lo deja claro en 1 Timoteo 6. Es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Y el principio sigue, sin templo, pero sigue el principio. 2 Corintios 8, 2 Corintios 9, 1 Corintios 16, Filipenses capítulo 4. Ahí está el principio. Y va a seguir, y usted sigue y sigue y sigue, buscando en el Nuevo Testamento y va a encontrar. Dice, hey, ya no traigan al alfolí, pero honra al que honra. Al que le da de lo espiritual, también es bueno que le den de lo material, dice Pablo. Aunque él dice, yo nunca aproveché eso, pero no quiere decir que porque yo no lo aproveché, si usted lo usa para darlo a otro, quiere decir que el otro está mal. Pablo nunca dijo eso. Sino que Pablo decía, esta es mi forma, esta es mi norma. ¿Está mal dar? No, no está mal dar. Para ayudar a la obra, para aquellos. Porque si usted se pregunta, y si lo vemos aquí, ¿usted cómo cree que se mantiene todo esto? El ángel todos los primeros de cada mes me dice, ya está depositado. Ya te mandé ya y abrí la cuenta. No, no es así. Dios a través de cada uno de ustedes provee. El asunto es cuando nosotros pensamos que le estamos dando a una denominación o a un hombre. Y cuando eso ocurre, usted no da. Usted cambia. Ah, no. Pero cuando usted entiende que usted está en fidelidad a lo que Dios le ha dado, en respuesta a todas las bendiciones que Dios ha dado, en fe, usted confía en el Señor y da la obra. El asunto es diferente. El asunto es diferente. Y eso no solo en el dinero, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, darle lo mejor. Usted nunca le va a dar más a Dios de lo que Dios le ha dado a usted. Eso es algo que usted y yo debemos entender. Usted debe entender que usted, por más que le dé, siempre Dios le va a dar más a usted. En muchos aspectos, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Entonces aquí él dice, hey, trae, forma o muestra tu confianza en Él y trae lo mejor al Señor. Y serán llenos tus graneros, dice con abundancia. Es un principio. Acuérdense, Él es el que tiene todos los recursos. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Y si hay escasez, bueno, Él se encargará. Pero Él puede dar mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Él va a dar. Mateo 6:33. Es lo que podemos ver. O sea, usted y yo somos mayordomos de lo que tenemos. Ahora, usted nunca debe pensar que va a salir perdiendo por dar a Dios. Nunca. Es algo que usted y yo debemos entender. Ahora, nadie pierde por tener fe o ser obediente. ¿Quiénes son los que pierden? Los que no tienen fe, no son obedientes. Pero el que confía en el Señor y es obediente al Señor, Dios se va a encargar. Y lo damos para el Señor con un corazón contento, con gozo. Luego dice, el segundo hijo mío, versículo 11,
No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, la corrección de Dios es algo que va a ocurrir. El punto es cómo yo la recibo. La forma correcta, el corazón correcto para recibir la corrección de Dios. Y aquí dice, hey, hijo mío, no menosprecies el castigo, la corrección. La palabra aquí, castigar, quiere decir corrección, disciplina, instrucción. Tres áreas en las que Dios trabaja en nuestra vida. También debe ser. ¿Cómo sabe usted cuando una persona, un padre o un niño está con su padre? Por ejemplo, si usted ve a un niño, ya, con un hombre y el hombre lo trata bien y le acaricia la cabeza, usted puede pensar que es el padre, pero no necesariamente puede ser el padre. Pero cuando usted ve a un hombre que toma a su niño, ¿ya?, porque hizo algo mal, y lo lleva al baño, y le hace pao pao, y después sale y dice, ese debe ser su padre. ¿Por qué? Porque el que lo debe disciplinar es el padre, ninguna otra persona. Bueno, lo mismo nosotros como hijos de Dios. ¿Quién es el que te va a disciplinar? Es tu padre. Si Cristo es tu padre, si Dios es tu padre, entonces Él nos va a disciplinar. ¿Para qué? Para que la enseñanza sea efectiva en nuestro corazón y va a haber corrección. La corrección tiene que ver para manejar o llevar tu mente a sumisión, porque los hijos no se quieren someter. ¿Ya? Ustedes saben, no, si mi hijo sí, o mi hija sí se somete. No, espere, darse cuenta. Entonces, ¿qué debe hacer? Muchas veces va a tener que corregir, va a tener que enseñar, va a tener que disciplinar. Enseñarle de qué manera debe ir. Disciplinar para que esa enseñanza que usted le está dando sea efectiva. Y corregir para someter muchas veces esa voluntad de ese niño. Pero hoy día, ¿qué vemos? Hoy día dicen, no, no hay disciplina. Déjelo ser el niño. Déjelo que innove. Y usted lo ve desarmando la pantalla plana. No importa, déjelo, está innovando ahí, está aprendiendo. Es lo que le diría. No le diga no, porque lo va a tomar. No, tiene que corregirlo. Si realmente quiere que su hijo adquiera conocimiento, usted debe enseñarle, usted debe disciplinarle, usted debe instruirle, usted debe corregirle. Así tal cual lo hace el Señor. Fíjate, dice aquí que Él es el que nos disciplina a nosotros. Entonces, ¿qué debe esperar? Si usted se porta mal, ¿qué debe esperar de Dios? ¡Fua! ¡Fua! Azote. Pero nunca para destruir. Nunca para destruir. Entonces, cuando usted no disciplina a sus hijos, cuando yo no disciplino a mis hijas, les hago pao pao, porque no está bien, estoy considerando de que la disciplina es algo inútil. Estoy considerando que es algo innecesario. Y considerando que es algo problemático. Entonces no lo hago. Bueno, eso mismo se lo lleva a Dios. Entonces, es inútil, innecesario y problemático. Entonces Dios no lo hace. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 nos habla de este mismo pasaje. Y le dice cristianos, y le dice a los cristianos. Porque usted me dice, esto es en el Antiguo Testamento, no Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y le dice lo mismo. Cuando a veces es necesario, Dios va a traer disciplina. Va a traer castigo. ¿Por qué? Porque a veces no hacemos lo que debemos hacer. O lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, no se desanime cuando es disciplinado.
Acuérdese, ahí, eso está mostrando de que usted es un hijo de Dios. El problema es, póngase nervioso si usted nunca ha sido disciplinado por Dios. Porque Dios no va a disciplinar a los que no son sus hijos. Como usted no puede disciplinar a los que, ay, si fuera hijo mío. Sí, a veces. ¿Ya? Sobre todo los solteros dicen, espere cuando tenga los suyos. Yo cuando era soltero decía, no, si fuera hijo mío. Pero ahora que usted tiene los suyos, la cosa es diferente. Ahora, si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Dice, ni te fatigues de su corrección, o sea, no te canses. No te canses ni te desanimes cuando Dios provoque incomodidad o aflicción en tu vida. Porque Dios a veces está trayendo eso porque hay algo que Él quiere corregir. Por ejemplo, exponer un pecado. A veces Dios lo hace. Entonces Dios trae disciplina y trae castigo y expone un pecado. Algo que a lo mejor tú no habías visto, pero Dios sí. Y Él lo expone. Poner a los hombres a desanimarse en el pecado o el mal. No lo haga. ¿Qué hace? Dios disciplina. Dios disciplina. Entonces, es parte. No debemos nosotros sentirnos como, wow, ¿y esto por qué? Si hacemos algo mal, Dios nos va a disciplinar. Como dije, nunca para destruirnos. Incomodidad, aflicción, etcétera. Dios puede usar muchas cosas, pero nunca para destruirnos. Siempre para llevarnos más a entender nuestra falta, a entender que estamos equivocados, a aprender lo que necesitamos aprender. Lo mismo usted con sus hijos. No debe cesar en eso. Necesitan aprender, bueno, va a tener que ser constante. Cada día en nuestra sociedad vamos a estar expuestos a menos disciplina. ¿Por qué? Porque nos quieren quitar a los padres esa autoridad que Dios nos ha dado para disciplinar e instruir a los hijos. ¿Ya? Pero usted debe hacerlo, disciplinar, estorbar, para que no vayan a hacer aquellas cosas que van a destruir su vida. Sobre todo lo que tenga que ver con el pecado. Entonces, esto que el Señor hace. Y como cristianos debemos pedirle al Señor que nos corrija. Dios nunca nos va a tratar como criminales, sino siempre nos va a tratar como hijos. Un santo de la antigüedad dijo, yo amo la vara de mi Padre Celestial. Porque esa sí produce realmente fruto en nuestra vida. Entonces, disciplina es algo que es necesario. Dios lo va a hacer. Confianza en Él, sabiendo de que Él nunca nos va a destruir. Fíjate del Señor. Conócelo. Y entrega tu vida a Él. Y cuando tú entregas tu vida a Él, tu corazón a Él, tus bienes son parte de eso. Y no tienes que andar pensando en eso. Sino que sencillamente Dios es el que pone en ti. Acuérdate, tanto el querer como el hacer. Con todo lo que tenemos. Y que Dios nos ayude a recibir la disciplina del Señor con gozo. Aunque a veces no es así, pero Dios lo hace. Dios lo hace. Pero como hijo, nunca para destrucción. Oremos. Porque yo pensé que era las 5, vea. ¿No? Ya. Se van a hacer las 9. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos, Señor, por la bendición de tu palabra, porque tú nos hablas, nos enseñas, nos
Guía, Señor. Y podemos ir tomando estos principios, poder con tu ayuda aplicarlos en nuestra vida. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de ti, a poner, Señor, todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos en tus manos, Señor. Y hacerlo de una manera, Señor, sabia y con un corazón, Señor, con gozo en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo continúe, Señor, enseñándonos, hablándonos a través de este libro y a través, Señor, de lo que tú nos quieras enseñar en los siguientes, Señor, capítulos y libros que vamos a seguir estudiando, Señor. Háblanos y enséñanos a ser más como Cristo, Señor. A tener ese temor reverente a Dios. A honrarlo en todo lo que hacemos. Sea de hecho o de palabra, Señor. Que todo sea hecho para tu gloria. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición. Oramos por José, Señor, por su familia. Te pedimos por ellos, Señor, una situación triste, Señor. Oramos para que tú traigas consuelo y permita, Señor, que probablemente todas estas circunstancias puedan obrar para bien en la familia de José, Señor. Dale fuerza, consuelo, suple todo lo necesario en este momento, Señor. Ponemos manos a él y a su familia, Señor. Y oramos, Señor, para que nos cuides y nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los anuncios son: el sábado hay reunión de mujeres.